El rey Salomón y las patas del diablo. En los tiempos antiguos, cuando la sabiduría y la magia aún danzaban juntas bajo el mismo cielo, vivía el gran rey Salomón, conocido por su incomparable entendimiento y su capacidad de hablar con todas las criaturas de la tierra. Su fama se extendía más allá de las fronteras de su reino, llegando incluso a los oídos de los seres sobrenaturales que habitaban en los rincones más oscuros del mundo. Una noche de luna menguante, mientras el rey meditaba en sus jardines perfumados por el incienso y la mirra, una sombra inquietante se deslizó entre los arbustos de rosas. Era un demonio menor, un servidor del príncipe de las tinieblas, que se presentó ante el rey con una propuesta intrigante. «Oh, sabio Salomón», susurró la criatura con voz sibilante, «mi señor ha oído hablar de tu sabiduría y desea ponerte a prueba. Te ofrece un trato. Si puedes resolver 3 enigmas que él te presentará, te concederá el conocimiento de los secretos más profundos del universo. Pero si fallas, deberás entregarle tu alma inmortal». Salomón, quien había aprendido que la verdadera sabiduría residía tanto en saber cuándo actuar como cuándo abstenerse, respondió con una sonrisa serena: «Dile a tu señor que un hombre verdaderamente sabio no necesita hacer tratos con el diablo para obtener conocimiento. Pues la verdadera sabiduría se encuentra en el temor a Dios y en la observación paciente de su creación». El demonio, desconcertado por esta respuesta, insistió: «¿Acaso el gran Salomón tiene miedo de enfrentar los enigmas de mi señor?». El rey, mientras acariciaba su anillo mágico, aquel que le otorgaba poder sobre los espíritus, respondió: «El miedo y la prudencia son hermanos que a menudo se confunden. Un pastor no necesita probar su valentía saltando al abismo para demostrar que puede cuidar de sus ovejas». Frustrado, el demonio cambió de estrategia y comenzó a mostrarle visiones de conocimientos prohibidos, riquezas inimaginables y poderes que ningún mortal había poseído jamás. Pero por cada tentación, Salomón tenía una parábola que revelaba la vacuidad de tales ofertas. «Observa», dijo Salomón, «el lirio del campo. No hila ni teje, y sin embargo está vestido con más gloria que yo en toda mi magnificencia. ¿De qué me servirían más riquezas cuando la verdadera abundancia está en la simplicidad?». El demonio, cada vez más irritado, mostró su verdadera forma: una bestia de 7 patas, cada una representando un pecado capital. «¿Y qué hay de la inmortalidad?», rugió. «¿No deseas vivir para siempre y seguir acumulando sabiduría?». Salomón se levantó de su asiento de mármol y señaló hacia un viejo olivo que crecía en el jardín. «Ese árbol ha vivido más que yo y vivirá después de que yo me haya ido. Sin embargo, en mi corta vida he aprendido más que él en todos sus años, porque no es la duración de la vida lo que importa, sino la profundidad con la que la vivimos». La bestia, enfurecida, comenzó a golpear el suelo con sus 7 patas, cada golpe provocando un temblor que amenazaba con destruir el jardín. Pero Salomón permaneció impasible y con voz tranquila dijo: «Cada una de tus patas representa un deseo que encadena al alma, la soberbia que nos hace creer superiores, la avaricia que nos hace desear más de lo necesario, la lujuria que nubla nuestro juicio, la ira que destruye nuestra paz, la gula que nunca se sacia, la envidia que envenena nuestro corazón, y la pereza que nos impide crecer». Al escuchar estas palabras, cada una de las patas del demonio comenzó a temblar y a hundirse en la tierra, como si la verdad pronunciada por Salomón tuviera el poder de un exorcismo. «Recuerda esto», continuó el rey, «el diablo no tiene poder sobre quien conoce su propio corazón y mantiene la humildad como su corona más preciada. Pues la verdadera sabiduría no está en conocer todos los secretos del universo, sino en reconocer que somos parte de algo más grande que nosotros mismos». El demonio, derrotado no por la fuerza sino por la sabiduría, se desvaneció en la oscuridad de la noche, dejando tras de sí solo el eco de un rugido frustrado y el aroma del azufre. Esta historia se transmitió de generación en generación, y con ella, varias enseñanzas perduraron. La verdadera sabiduría no está en conocerlo todo, sino en saber qué conocimiento buscar y cuál evitar. Las tentaciones más peligrosas no son las que atacan nuestro cuerpo, sino las que seducen nuestra mente con promesas de poder y conocimiento ilimitado.
La humildad es el cimiento de toda sabiduría verdadera. La paciencia y la serenidad son armas más poderosas que cualquier espada o hechizo. No hay que confundir la prudencia con el miedo, ni la temeridad con el valor. Los ancianos dicen que, desde aquella noche, en los jardines del palacio de Salomón, las rosas adquirieron un aroma más dulce, como si la victoria de la sabiduría sobre la tentación hubiera dejado una marca imperecedera en la misma tierra. Y aunque el palacio hace mucho que se convirtió en ruinas, se dice que en las noches de luna menguante, quien pasea por esos antiguos jardines puede aún escuchar el eco de las palabras de Salomón, recordándonos que la verdadera sabiduría reside en el corazón humilde y en el espíritu sereno. La historia del encuentro entre Salomón y el demonio de las 7 patas se extendió por todo el reino como el rocío de la mañana, pero pocos conocen lo que sucedió en los días siguientes. El jardín donde ocurrió el enfrentamiento comenzó a manifestar propiedades extraordinarias. Las flores que habían presenciado la batalla de sabiduría contra tentación empezaron a brillar con colores nunca antes vistos, y el viejo olivo que Salomón había usado como ejemplo en su lección comenzó a dar frutos de oro que, al ser consumidos, otorgaban momentos de clara comprensión sobre los misterios de la vida. Una mañana, mientras Salomón caminaba entre los senderos transformados de su jardín, encontró a una joven que lloraba junto a una de las rosas resplandecientes. Su nombre era Miriam, y era conocida en la ciudad por su insaciable sed de conocimiento. «¿Por qué lloras, hija mía?», preguntó el rey con gentileza. «Oh, sabio rey», respondió ella entre lágrimas, «he dedicado mi vida a buscar el conocimiento en todos los rincones del mundo. He estudiado con los sabios de Egipto, he aprendido los secretos de las estrellas en Babilonia, y he meditado con los místicos en las montañas más altas. Pero cuanto más aprendo, más me doy cuenta de lo poco que sé, y mi corazón se llena de desesperación». Salomón sonrió con compasión y se sentó junto a ella en un banco de mármol que parecía brillar con luz propia. «Déjame contarte un secreto», dijo el rey. «Cuando era joven, también yo me sentía abrumado por el peso del conocimiento que no poseía. Pero un día, mientras observaba a una araña tejer su tela, comprendí una verdad fundamental». Se detuvo para recoger una hoja caída del olivo dorado y continuó: «La araña no se preocupa por crear toda la tela de una vez. Comienza con un solo hilo, luego otro y otro más. Cada hilo tiene su momento y su propósito. La sabiduría, querida Miriam, no es una montaña que debemos conquistar, sino un jardín que debemos cultivar pacientemente». Mientras hablaba, una suave brisa movió las ramas del olivo, y sus hojas doradas tintinearon como campanas celestiales. «Observa este jardín», prosiguió Salomón. «Después de mi encuentro con el demonio, se transformó no porque yo buscara el poder o el conocimiento absoluto, sino porque comprendí que la verdadera sabiduría florece en el jardín de la humildad». Se levantó y caminó con Miriam hacia una fuente cuyas aguas parecían cantar antiguas melodías. «Cada gota en esta fuente», explicó, «contiene un universo de conocimiento, pero no podrías beberlas todas de una vez. La sabiduría se recibe como la lluvia, gota a gota, nutriendo el alma gradualmente». Mientras caminaban por el jardín, Salomón compartió con Miriam 7 verdades que había aprendido de su encuentro con el demonio. Primera, el conocimiento sin compasión es como una rosa sin aroma. Segunda, la sabiduría más profunda a menudo se encuentra en las preguntas, no en las respuestas. Tercera, el silencio es el primer maestro de la verdadera comprensión. Cuarta, la duda consciente es más sabia que la certeza ciega. Quinta, el verdadero poder no está en dominar a otros, sino en dominarse a uno mismo. Sexta, la sabiduría es como el agua, se acumula en los lugares más bajos y humildes. Séptima, el mayor engaño del diablo es hacernos creer que necesitamos más de lo que ya tenemos. Mientras Salomón compartía estas verdades, el jardín parecía resonar con cada palabra, y las flores brillaban con más intensidad. De repente, un viento suave trajo consigo el aroma del incienso y la mirra, y en el aire comenzaron a formarse palabras luminosas que flotaban como luciérnagas doradas.
Miriam, maravillada, comprendió que la verdadera sabiduría no estaba en acumular conocimiento, sino en aprender a ver la luz que hay en cada cosa pequeña. Sus lágrimas de desesperación se transformaron en lágrimas de comprensión, y cada una, al caer al suelo, se convertía en una pequeña flor cristalina. Recuerda, concluyó Salomón, que el jardín más hermoso no es el que tiene las flores más exóticas, sino aquel que se cultiva con amor y paciencia. Tu búsqueda de conocimiento es noble, pero no olvides que la verdadera sabiduría florece en el jardín del corazón humilde. Desde aquel día, el jardín de Salomón se convirtió en un lugar de peregrinaje para aquellos que buscaban no solo el conocimiento, sino la verdadera sabiduría. Y se dice que cada visitante encontraba exactamente la lección que necesitaba aprender, reflejada en las aguas cantoras de la fuente, susurrada por las hojas doradas del olivo, o brillando en los pétalos de las rosas transformadas. Y así, el legado de Salomón continuó creciendo, no como una biblioteca de conocimientos prohibidos, sino como un jardín vivo de sabiduría eterna, donde cada nueva generación podía aprender que la verdadera grandeza reside en la humildad, y el verdadero conocimiento florece en el jardín de un corazón paciente y sereno.